bienvenidas a esta ya la segunda charla que damos sobre coeducación, enmarcada dentro de lo que es la asignatura de educación intercultural para la parte de igualdad y sobre todo enmarcada en esta facultad, la Facultad de Educación. El año pasado solicité a Isabel Menéndez su colaboración para participar dentro de lo que es esta charla y la verdad que obtuve de ella una comunicación rápida y la verdad que una muy buena predisposición. Y el año pasado ya la enmarqué, ¿verdad? La dije, por favor, que este año quería seguir con esta línea de colaboración y sobre todo con esta línea de formación. Isabel Menéndez es titular de la universidad dentro de la Facultad de Humanidades y Comunicación. Es doctora en filosofía y ha marcado gran parte de su desarrollo profesional de todo lo que es el estudio de género y dentro de ello dentro de lo que es la parte de comunicación. Como docente también está muy vinculada a ello y sobre todo porque ella dirige la unidad de igualdad, además es coordinadora de grado dentro de lo que es la Facultad de Humanidades y Comunicación. Sin duda el año pasado nos trajo un aporte muy especial y sobre todo nos inició en esa importancia que tiene desde el punto de vista de la educación de tratar los temas que tienen que ver con la coeducación, el qué es, y este año nos va a traer sin duda también unos avances y sobre todo un conocimiento sobre qué es eso de la coeducación y las estrategias presentes de hoy. No tengo nada más que decir porque yo estoy ansiosa de escucharla. Así que sin más, gracias Isabel, aquí estamos con estos nombres originales, tocayas. Me encanta que me vuelváis a invitar y volver a casa porque esta facultad fue la mía hasta que hubo la diferencia de facultades y por tanto ahora vengo menos, pero sigue siendo el primer lugar en el que yo aterricé cuando vine a Burgos, porque todo el mundo que me conoce ya sabe que soy asturiana y que además lo llevo a gana, pero esto me gustó Burgos y esta fue mi primera casa, este edificio y este espacio. Bueno, os voy a hablar un poco de coeducación pensando en ofreceros un marco obviamente superficial porque en un ratito no podemos hacer mucho más, pero para centrar algunas cosas que a veces pueden estar confusas y ofreceros en la segunda parte de mi intervención unas cuestiones más prácticas de qué es lo que se encuentra cuando se estudia los currículos y cuando se estudia la práctica docente, que es lo que tendríamos que mejorar desde un punto de vista coeducativo. Os lanzo simplemente pues, espacios de reflexión para que después con vuestra profesora y en vuestro futuro, si os interesa, lo mejoréis y lo profundicéis. Dicho eso, voy a hablar primero, pero dejando espacio para que luego, si queremos, si os apetece, pues podamos debatir e intervenir. La idea es que podamos hablar, preguntar, incluso llevar la contraria, yo lo admito. No me vais a hacer cambiar de opinión casi seguro, pero nunca se sabe y seguro que puedo aprender cosas nuevas. Bueno, vamos a empezar esto de la coeducación. Claro, hablamos de la llave porque es lo que además encaja con vuestra asignatura, sobre todo la mayoría de quienes sois alumnos y alumnas de Isabel, pero es verdad que estamos en un momento muy distinto al del año pasado, porque este 8 de marzo está recorrido por una visibilidad de las reclamaciones de género muy diferentes a los años previos. Y esto, quienes llevamos 20 años trabajando en cuestiones de igualdad y en feminismo, pues no dejamos de, por un lado, verlo. No es habitual que ocupe la prensa cada día en las portadas de los principales diarios, la mayoría de informativos, tanto en radio como en televisión, dedicando espacios cada día a cuestiones de igualdad de género, realmente es inédito. Y esto nos plantea muchas cosas, pero creo que la primera que nos queda que pensar es que las mujeres empiezan a estar hartas de vivir en la desigualdad. Y esto ya es algo importante, porque hasta ahora hemos estado en los años recientes en nuestro país, hemos vivido en cierta idea de lo que algunas autoras llaman espejismo de la igualdad. Y esto afecta especialmente a las mujeres, que son las que debemos ser conscientes de la desigualdad que nos rodea y sin embargo a veces vivimos en un espacio sin darnos cuenta. A los hombres debería afectarles también, pero es verdad que a veces es más difícil ser consciente de la desigualdad que sufre el otro o la otra que de la propia. Esto nos pasa incluso entre las pensadoras o académicas
que somos acusadas a veces de no tener en cuenta pues, otras desigualdades, ¿no? Estoy pensando las mujeres y las desigualdades por otras razones, todo esto que llamamos hoy interseccionalidad. No solo existe desigualdad de género, existen otras. Pero hoy nos toca hablar de esta. Yo llevo toda la vida trabajando sobre ella y creo firmemente que es la que recorre a la totalidad de las mujeres del mundo, más allá del hecho de que muchas mujeres sufren o padecen dobles, triples y más discriminaciones. No es lo mismo ser blanca y europea que pertenecer a una etnia concreta o a un país pobre o sin desarrollo. Esto es evidente y hay otras discriminaciones, pero ahora vamos a hablar solo de la de género y lo vamos a hacer en el marco de la educación. Hablamos de coeducación y lo primero que nos tenemos que preguntar es por el concepto. Bueno, ¿qué es coeducación? Y esto me gusta empezar por aquí porque en función del idioma o la bibliografía que manejemos puede ser que el concepto coeducación haga referencia a más cosas. En el caso del contexto español, prácticamente el término solo y exclusivamente se refiere a la educación conjunta de hombres y mujeres. Quiero decir que podríamos hablar de coeducación en ámbitos, por ejemplo, multirraciales, multiculturales o multireligiosos, y ahí también podría servirnos el término, pero en la bibliografía española prácticamente solo se utiliza para hablar de del espacio de educación que comparten niños y niñas, hombres y mujeres, ¿no? Pero a priori sería un término que simplemente nos habla de grupos de población diversos o distintos que comparten el espacio educativo. Cuando nos referimos a este significado al que acabo de hacer mención, el que en España se consolida, que es la educación de hombres y mujeres o niños y niñas, estamos hablando de un término que casi siempre, bueno, voy a decir siempre, es defendido por las personas partidarias de la educación mixta. Ya veis que estoy aquí haciendo una diferencia ya entre educación mixta y coeducación, porque no es lo mismo, seguro que ya lo sabéis, ¿no? Pero quiero decir que puede haber personas que no están de acuerdo necesariamente con la coeducación. Partimos entonces de que este concepto es una idea de educación de niños y niñas, educación de hombres y mujeres, de forma conjunta y recibiendo a priori los mismos conocimientos, las mismas estrategias, las mismas competencias que decimos ahora, ¿no? Esta cuestión nos lleva a todo un debate histórico que no empezó ahora, que empieza desde la propia historia de las mujeres, que es la diferencia en la educación que reciben los hombres desde la historia de toda la historia hasta hoy y la que reciben las mujeres. El debate por la reclamación de educación de las mujeres no es de ahora mismo, ha ocupado muchísimos siglos y está documentado al menos desde el siglo XI. En el siglo XI ya las mujeres, no todas evidentemente, pero sí ya hay voces femeninas que reclaman la educación para las mujeres. Ya sabéis que en nuestro país tenemos, en nuestra comunidad autónoma en concreto, hay una universidad que cumple ahora 800 años, si no me equivoco, ¿no? La de Salamanca. Bueno, 800 años llevan los hombres en la universidad en Castilla y León. Las mujeres seguro que sabéis que bastantes menos, ¿no? Esta diferencia histórica nos puede ayudar a pensar los obstáculos que todavía existen. Estamos hablando de un proceso, el proceso de educación en nuestra cultura, que ha excluido a las mujeres conscientemente y que por eso ha tenido detrás un impulso de esas propias mujeres, a veces de algunos cómplices hombres que las han apoyado, reclamando que la educación también fuera para las mujeres. Como os digo, las primeras reclamaciones empiezan en el siglo XI, no consiguen mucho, francamente. Las más formales se pueden establecer a partir del siglo XVIII, pero realmente la educación de las niñas en igualdad con los varones tarda bastante más. Si hay una reclamación para que las mujeres sean educadas, hay por tanto varias cuestiones que nos pueden interesar. La primera es, se acepta que a las mujeres no hace falta educarlas. No es necesario, por tanto aquí tenemos toda una construcción de roles y de futuro para las niñas que más adelante serán mujeres no formadas académicamente porque se considera que lo que van a hacer con su vida no necesita esta formación. Esto, claro, si es así durante siglos, también puede ayudarnos a entender por qué todavía hoy el concepto coeducación puede despertar recelos e incluso rechazo. Porque si bien en un país como el nuestro a nadie se le ocurriría decir hoy que no se eduque a las niñas, no hay tanto consenso cuando se habla de en lo que deben ser educadas. Y aquí sí pueden aparecer voces
que planteen que pues, no hace falta que hombres y mujeres se eduquen en las mismas cosas o que el futuro de unos y otras no necesariamente debe ser el mismo, e incluso cuestiones, las vamos a ver al final de la intervención, cuestiones que hacen que las mujeres y los hombres optemos finalmente por estudios completamente diferentes. Ya sabéis que por ver la universidad sin ir más lejos, donde en un país como el nuestro, donde nuestras madres o en vuestro caso vuestras abuelas prácticamente tuvieron negado el acceso a la universidad, en muy pocos años las mujeres son más en número graduadas que los hombres en la Universidad Española, en cifras absolutas, pero sin embargo siguen siendo menos en las carreras científico-tecnológicas, que es un indicador que puede ser más o menos importante, luego no sobre él, pero que nos revela que aunque estemos estudiando en el mismo lugar, ahora ya tenemos una educación mixta, no necesariamente coeducativa, aunque estemos estudiando en el mismo lugar, algo ocurre para que después las vocaciones en las edades más altas se vinculen al género que se tiene y no tanto a las preferencias personales, ¿no? Así que el término coeducación recorre toda una historia de cómo la sociedad se plantea o cómo la sociedad aborda la cuestión de la educación de las mujeres, ¿eh? Entonces, primero es una negación completa, más tarde, estoy hablando de los siglos, ¿no? Más tarde se acepta que un poquito de educación puede estar bien, pero en unas cosas concretas, como por ejemplo, estoy pensando en la Edad Media, cuando las mujeres de las clases acomodadas empiezan a recibir formación para ser buenas mujeres de la sociedad, pero no para ejercer un empleo, evidentemente. De ahí que las mujeres, por ejemplo, en la Ilustración, casi todas las mujeres de clase alta eran mujeres que conocían idiomas, que podían saber de arte, que seguro sabían música, es decir, formación culta, pero no orientada a la independencia de esa mujer, todo lo contrario, orientada a encontrar un buen marido con el que fuera capaz de mantener una vida como entonces se estilaba en las clases altas, donde una mujer tiene que tener conversación, una mujer tiene que saber agradar a su familia y a las personas invitadas a su casa, etcétera, etcétera, pero no es una educación pensada como estrategia, vamos a decir, empoderante, en el sentido, sí que las empoderaba, evidentemente, pero quiero decir que no les permitía una autonomía, puesto que en esa sociedad no se esperaba que las mujeres vivieran de un empleo o ni siquiera que estuvieran solas. Ya entonces el matrimonio era el destino deseado, ¿no? Estamos hablando de Europa, evidentemente. Esto quiere decir que va a haber toda una serie de obstáculos que incluso llegan a argumentar que es absolutamente ridículo educar a las mujeres. Estas afirmaciones se pueden encontrar en grandes plumas de la historia de la filosofía e incluso de la pedagogía, considerando que es una cuestión absolutamente peregrina, que roza el ridículo pretender educar a las mujeres. Claro, esto también tiene que ver con toda una historia de misoginia. Recordar que durante siglos se discutió si las mujeres siquiera tenían alma, ¿no? Entonces, si ya tenemos que empezar por ahí, hasta que lleguemos, después se decía que no teníamos cerebro, claro. Una vez que lo del cerebro empezó a retroceder, pues se buscan otras excusas. Estamos hablando de cuestiones sociales, de cuestiones que se construyen conjuntamente, no son voluntades individuales de una persona, sino que la sociedad en su conjunto o mayoritariamente ve aceptable que ese sea el futuro para las mujeres, ¿no? Así que se consolida además, como os digo, hay toda una serie de iniciativas de mujeres, algunas muy conocidas. Estos días las escuchaba incluso en la radio, era hablar de Mary Wollstonecraft, que escribe su obra en el 18 diciendo que las mujeres deben ser educadas para poder pensar por sí mismas y ser libres. Esta pensadora, que no suele estar en los libros de texto, pues estos días la escuché nombrar en un programa de radio masivo. Esto no es nada habitual, ¿eh? Mary Wollstonecraft se la suele conocer poco más que los estudios de género específicos en los doctorados. Ahora, bueno, empieza a ser utilizada por docentes más abajo, pero ha costado trabajo, ¿no? Esta señora, pues en el 18, escribe el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, que no reivindicación, sino vindicación, porque es la primera vez que se reclama. Y Mary Wollstonecraft considera que no es posible un mundo bueno si las mujeres carecen de educación y por tanto no pueden ser libres para pensar por sí mismas. Y sobre todo esa es la idea que ella reclama. Fijaros que en esa época, en la época de la Revolución Francesa y de la
creación del Estado moderno, la llegada del ciudadano contemporáneo en el que se apoya el modelo de sociedad que tenemos hoy. El propio Rousseau, que seguro que sonará de alguna asignatura, ¿no? Sí, nos suena algo aquí. El señor Rousseau, que es el padre de la pedagogía moderna casi, tenía una idea bastante complicada de la educación para las mujeres. Ahí nos decepciona un poco Rousseau cuando, después de elaborar su maravillosa obra sobre el Emilio, en la que nos habla de la formación de la personalidad de ese individuo que solo por haber nacido es titular de derechos y al que hay que dejar formarse, experimentar, ser libre y acceder al conocimiento, después del capítulo de Sofía nos lanza un jarro de agua fría cuando dice todo esto sí, pero no para ellas. El padre de la pedagogía moderna consideraba que lo nuestro era otra cosa, ¿no? Y que la autonomía de las mujeres no solo no era buena, sino que era antinatural y además era perjudicial para nosotras. Esto decía Rousseau literalmente. Seguramente habéis leído o habéis recibido información sobre el Emilio ya, y lo decía literalmente, no con las palabras que acabo de decir yo, pero exactamente así. Claro, cuando Rousseau dice estas cosas, yo siempre digo que hacía un poco de trampa, ¿eh? Nuestro querido Rousseau hizo un poco de trampa, porque él hablaba de cómo era natural, que era un designio natural que las mujeres no fueran educadas porque sus fines eran otros, ya sabemos cuáles son, los fines de la reproducción, de la maternidad, etcétera, etcétera. Y entonces él dice, esto es natural y por tanto no debemos intervenir ahí, pero luego se le escapa la trampa cuando dice que Sofía se va a oponer fieramente y que hay que controlarla para evitarle el daño que se puede hacer a sí misma si se forma y estudia. Claro, si era natural, Sofía no se va a oponer. Sofía se opone porque una mujer inteligente puede darse cuenta de la injusticia que es no tener el acceso a la educación. Así que, ojo con estos textos que pueden tener muchos valores y no estoy diciendo yo aquí que no se tengan en cuenta, pero respecto a las mujeres es un mensaje realmente complicado y imposible de sostener en el siglo XXI, ¿no? Así que mientras el varón es considerado un ser al que hay que dejar desarrollarse en toda su plenitud, algo que apoyamos firmemente hoy, de las mujeres no se dice eso, y eso va a ser un lastre que va a hacer que todavía la educación, incluso después del siglo de las luces y del cambio en la ciudadanía moderna, pues sigue estando las mujeres fuera del foco de la educación formal, ¿no? No voy a entrar porque sería muy aburrido y eso es más, bueno, más adecuado para hablar de historia de la educación de las mujeres, pero va a ser un proceso de siglos a partir sobre todo de la Revolución Francesa, un proceso ya aquí más formal, ya de mujeres, todas ellas identificables, que podemos ver en sus obras, reclamando precisamente la educación de todas. No necesariamente reclaman una educación orientada al empleo, también hay que decir esto. Estamos hablando de un feminismo moderado, de hecho no se llamaba feminismo entonces, lo podemos decir hoy, pero no deja de ser una posición moderada. No se está diciendo que las mujeres sean libres e independientes y estén solas, eso tarda un poco más, pero sí se está diciendo que no pueden ser individuos plenos si no tienen un mínimo de educación. Bueno, ahí va a haber diferencias, ya sabéis que en España se va a tardar bastante, en otros países de nuestro entorno un poco diferente. La escolarización de las niñas en España va a llegar en el 19, pero va a ser una escolarización basada en la segregación, como en otros países, no solo aquí. Y esa diferencia de escolarización de niñas y niños, sobre todo, se orienta a la diferencia del currículo. Hay toda una idea moral detrás de la separación de las niñas y los niños en las aulas. No solo las aulas, los propios edificios eran diferentes, sino que además de esta idea moral, es decir, es malo que estén juntos los niños y las niñas, hay también una propuesta política en los contenidos que van a aprender unos y otras, porque el currículo que aprenden las niñas evidentemente no tiene nada que ver con el que aprenden los niños. Así que estamos todavía pensando en una escuela segregada. El primer acceso de las mujeres a la educación es de esta manera, segregado, diferente y voy a decir directamente peor. Peor en el sentido de ofrecerles contenidos más limitados y que desde luego no les permitían la autonomía y mucho menos el empleo, que entonces era algo muy lejano. Bueno, esto era lo que estaba hablando. Vamos entonces a cuándo llega la escuela mixta. Bueno, pues la escuela mixta, la primera, en nuestro país, la primera
oportunidad de plantearse que la escuela como la estábamos viendo hasta aquí, es decir, primero hay exclusión completa y luego una llegada deficiente de las niñas a la escuela. Cuando en España llega la Segunda República, llegan también las primeras experiencias de escuelas, no sé si las podemos llamar coeducativas, pero desde luego sí vistas. Se plantea la necesidad o lo bueno que puede ser que niños y niñas se eduquen juntos. Esto tiene que ver también con que otros países del entorno cultural ya lo estaban haciendo, o ya lo estaban debatiendo, o ya era algo consolidado. En España tarda y es una práctica, la posibilidad de pensar en un aula donde niños y niñas están juntos se sigue viendo en un país como el nuestro como algo tremendamente negativo. Y hay una fuerte oposición que considera que no se debe hacer porque va a ser una pérdida para todos, ¿no? Es curioso porque algunos de los argumentos que se utilizan entonces para defender que la escuela siga siendo segregada son similares a los que se pueden escuchar hoy, en pleno siglo XXI, desde algunas posiciones pedagógicas que reclaman precisamente volver a la escuela segregada. Ahora mismo está, no sé si decir de moda, porque es una palabra un poco frívola quizá, ¿no? Pero sí que hay corrientes educativas muy actuales en países del primer mundo, no necesariamente en países en vías de desarrollo, sino en países del primer mundo, donde se está apostando por la vuelta a una escuela segregada. Los argumentos que se suelen usar, evidentemente son del siglo XXI y no utilizan las mismas palabras que los que estamos viendo, pero sí que entran un poco en la misma línea, ¿no? El estar juntos perjudica, ahora se habla de que perjudica el aprendizaje, no necesariamente a la moral, ¿no? Pero sí que el volver a separarnos desde estas perspectivas sería una oportunidad de que todos y todas desarrollemos todo el potencial que parece ser estaría limitado en la escuela mixta. Ya podéis notar por el tono que no comparto la segregación en las aulas. Acepto que haya personas que lo vean muy positivo, pero yo no lo comparto. Entre otras cosas, porque yo, ya soy muy mayor, me eduqué en una escuela segregada y soy consciente de la anomalía que es vivir en un mundo únicamente femenino cuando el mundo que hay detrás de la puerta es mixto. Y es imposible, en mi opinión, hablar de compartir un espacio si tienes a las personas haciéndose adultas en un espacio apartado. Esto por un lado. Por otro lado, las experiencias de escuelas segregadas hasta ahora, esto que os estoy contando, y en otros países con otras características, no ha dado muy buenos resultados, francamente. Las experiencias que conocemos de escuelas segregadas casi siempre perjudican a las mujeres. Voy a decir casi siempre por aceptar que no todo es blanco y negro y que puede haber posibilidades muy positivas y buenas y que hayan servido. En Estados Unidos, sin ir más lejos, todavía existen universidades solo para mujeres y se supone que tienen una serie de elementos que las hacen todavía positivas como para no hacerlas desaparecer. Pero bueno, yo creo que si algo nos ha enseñado el trabajo en la coeducación es que es muchísimo más habitual y normal la convivencia entre los sexos que luego van a compartir el planeta hasta su vida adulta que separarlos completamente y que sean desconocidos. Y esto lo digo no solo como pensadora o como profesora, sino también como persona educada hasta la universidad, porque hice hasta el bachillerato en escuelas segregadas, es decir, solo y exclusivamente femenino. ¿Tenía algunas ventajas? Sin duda. ¿Suficientes como para justificar la no existencia de la escuela mixta? Yo creo que no. Es mi opinión y se me puede llevar la contraria, pero bueno, no soy sola, hay toda una línea de pedagogía, la mayoritaria, que cree que es mejor que la escuela sea mixta. Pero bueno, estoy hablando de escuela mixta todo el rato y poco de escuela coeducativa. En realidad, la escuela mixta, como digo, es una reclamación que aparece con fuerza en la Segunda República, aunque las experiencias reales de escuela mixta fueron pocas. Pero ahí se queda el germen, llega la dictadura, evidentemente la dictadura ya sabéis que desde el punto de vista de las mujeres pues hace retroceder cualquier avance que se hubiera podido conseguir y también eso se ve en la escuela. La escuela va a volver a un modelo que separa a niños y niñas y que diferencia también el currículo, sobre todo en los primeros años de la dictadura, ¿no? Luego algo va cambiando, pero tener en cuenta que la educación, sobre todo las 2 primeras décadas, se deposita en un órgano político cuyo objetivo no es
formar a las mujeres, sino instruir a las mujeres. Yo creo que esta diferencia en estos dos verbos es bastante importante. Lo que hace la educación en esa época es decir a las mujeres cómo ser mujer, no formar a las mujeres para ser un ser independiente que luego elijan lo que quieren ser, que es lo que yo creo que tiene que hacer la educación. La instrucción es otra cosa. Entonces, bueno, esta escuela ya sabemos que dura bastante, en una época que tarda en desprenderse de estos males, pero bueno, al final de la dictadura, antes de la democracia, empieza a haber los cambios que hablan en concreto de la llegada, una vez más, de la escuela mixta. Y una vez que llega la democracia, sí que ya se normaliza y casi desaparece, digo casi porque del todo no, casi desaparece la escuela segregada. Ahora vuelve a estar un poco sobre la mesa esa reclamación, no en todas partes ni desde todos los pueblos, pero sí que es, bueno, está empujando bastante y está cogiendo bastantes alas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esta escuela mixta, germen o primer paso de la escuela coeducativa, de lo que estamos hablando es evidentemente de una educación conjunta. Niños y niñas tienen que estar en el mismo aula y por tanto, si están en el mismo aula, a priori hemos de pensar que van a recibir la misma formación, puesto que están juntos, sí o no, pero bueno, a priori podemos pensar esto y digamos que esta escuela mixta cierra cierto debate sobre esta educación de las mujeres. Como logramos la escuela mixta y las chicas están en el mismo aula que los chicos, ya no cabe seguir reclamando nada porque ya lo hemos conseguido. Y están ahí, ya ninguna está fuera, están en el mismo sitio, todas las familias van a llevar a todas sus hijas a estudiar lo mismo, hablamos obviamente de lo obligatorio, después ya es diferente, y se da por sentado que todo eso pues va a ser directamente, se ha conseguido la igualdad con la escuela mixta. Por eso necesitamos encontrar el concepto de coeducación para darnos cuenta que la escuela mixta no es exactamente lo mismo que la escuela coeducativa. La escuela mixta, con todos sus problemas, he de decir que ha sido muy positiva para las mujeres. ¿Por qué? Porque las ha introducido en el sistema de prestigio educativo del que estaban excluidas. Esto, a priori, no lo vamos a negar, es un elemento importante y positivo. No solo eso, sino que en un sistema clarísimamente no coeducativo, las mujeres hemos tenido un enorme éxito, porque ya acabo de decir antes que en muy pocos años las mujeres hemos pasado de estar fuera de la educación superior, por ejemplo, a ser mayoría entre las personas graduadas. Así que eso quiere decir que incluso siendo una escuela no coeducativa, no nos ha ido mal en ella. Pero lo que quiero que veamos en esta segunda parte, que ya sí vamos a hablar de coeducación, es si realmente nos podía haber ido mejor o si hemos tenido que pagar algún tipo de peaje para llegar a esta escuela que no es coeducativa sino mixta, y en la coeducativa estamos avanzando ahora, ¿no? Bueno, cuando yo hago talleres suelo preguntar a la gente qué opinan sobre si hay o no escuela coeducativa, y si no estamos en un foro de educación, lo más habitual es que me digan que sí, que me digan que realmente, como estamos juntos y juntas y elegimos lo que queremos y podemos ir a la universidad las mujeres, pues que ella es coeducativa. Para intentar descubrir cómo lo que tenemos es un sistema de educación mixto, pero no necesariamente coeducativo, dicho esto, no todas las experiencias son iguales, podemos ver algunos indicadores. Algunos indicadores son, por ejemplo, la diferencia que antes mencioné sobre el tipo de estudios que elegimos los hombres y las mujeres. Y aquí hablo de elegir, no estoy diciendo que nadie nos obligue a nada, Es decir, que como resultado de una socialización que es diferente entre hombres y mujeres, y que empieza no solo en la escuela, sino en la familia y hoy en día también de los medios de comunicación y un montón de discursos que recibimos desde la pura infancia, esa socialización concluye en una separación de gustos, voy a decirlo así, una separación de opciones que hace que las mujeres mayoritariamente elijan unos estudios y los hombres elijan otros. Si veis las estadísticas muy fáciles de consultar en internet sobre estudios superiores, veréis que lo que se llama los estudios STE, los estudios técnicos, científicos y tecnológicos, apenas tienen mujeres, mientras que los estudios sociales tienen muchísimas más mujeres que hombres. Dentro de eso hay profesiones que se consideran tradicionalmente femeninas, una de ellas el magisterio, otra de ellas la enfermería.
No tienen nada de malo estas profesiones, por supuesto que no, pero son y han sido siempre trabajos muy feminizados, porque entre otras razones reproducen los roles de género de la socialización diferencial. Quiero decir con esto que no producen conflicto en el rol de género. Ser docente, y esto lo digo yo que lo soy, así que no estoy insultando a nadie, estoy hablando de mí misma, y además yo soy muy feliz con mi trabajo, quiero decir que ser docente lleva al espacio público lo que las mujeres han hecho siempre en el espacio privado, que es cuidar y educar. Esto no tiene nada de malo, pero lo que tenemos que ser capaces es de ver el análisis respecto a que es trasladar el mismo rol, y por eso no produce conflicto. Precisamente por eso las primeras mujeres que entran en la universidad entran precisamente en magisterio o en enfermería, y no produce gran conflicto. Es más, tampoco produce conflicto que nos llamemos en femenino. Podemos decir, yo soy maestra, yo soy profesora, y nadie dice nada. Sin embargo, cuando las mujeres dicen, yo soy ingeniera, se abren los cielos porque estamos destrozando el diccionario, dicen algunos. Esto es el prestigio de las profesiones técnicas y el desprestigio de las profesiones sociales. Yo no comparto que sean desprestigiadas, estoy en ella y defiendo que son tan válidas y necesarias como las otras, pero el capital social no lo tienen los estudios tradicionalmente femeninos, sino los científicos y tecnológicos. Podemos preguntarnos entonces, si el capital social, y no solo social, porque ahora con la crisis las cosas son distintas, pero hasta llegada la crisis, una persona entonces licenciada en ingeniería o en alguna carrera técnica tenía un salario mucho más elevado y unas posibilidades de desarrollo profesional mucho mejores que, por ejemplo, una persona que estuviera en el ámbito de estudios del mismo magisterio fuera de la educación pública. Entonces, podemos preguntarnos, si las mujeres hacen un esfuerzo durante muy poquitos años para ser capaces de instalarse en los estudios más altos, tener más número que hombres y además, y esto también es estadística, no una opinión mía, mejores resultados académicos. Es decir, somos lo suficientemente inteligentes como para entender que nuestra vida puede mejorar si nos educamos, pero después ninguna es lo suficientemente inteligente para elegir los trabajos mejor pagados. Algo tiene que pasar por el camino, ¿no? Y este algo es una cuestión de dinámicas sociales muy complejo que no se puede resumir en las mujeres eligen lo que les gusta y allá ellas, y los hombres igual, no. Lo que tenemos que ver es cómo existe toda una socialización que nos anima a que nos gusten más unos estudios que otros. Y estos estudios sobre todo no ponen en peligro los privilegios previos o el status quo de las profesiones pues con más capital social, que decía antes, ¿no? Este es un indicador que lo dejo ahí para que penséis sobre él, ¿no? Ahora hay un montón de iniciativas. El mes pasado celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, iniciativa de UNESCO precisamente, porque esto no es una cosa que pasa en España, pasa en todo el mundo, precisamente por la evidencia del descarte de las mujeres de las profesiones científico-tecnológicas. Y esto puede darnos más o menos importancia porque ya hemos elegido y nos vamos a dedicar a la educación, y está muy bien. Pero fijaros que el futuro va a ser tecnológico sí o sí. Por tanto, ¿qué hacemos las mujeres descartando las opciones más técnicas? Pero incluso dentro de la propia educación. Si nos vamos a las tecnologías de la educación, encontramos a más varones que a mujeres. Si nos vamos a la innovación educativa desde el punto de vista de las TIC, es más fácil que encontréis hombres en la parte máquina. En la parte luego de desarrollo social ya puede ser que haya más mujeres. Es decir, que este rol siempre lo estamos como reproduciendo. Parece que fuera automático, pero yo os digo que no lo es. Es el resultado de una socialización. El año pasado, con ocasión de los actos de marzo, hablábamos de las informáticas. La carrera de informática no siempre fue ingeniería informática, como ahora. Primero no se llamaba así. Y mientras no se llamó ingeniería informática, era mayoritariamente femenina. Y desde que se llama ingeniería informática, las mujeres han desaparecido de esa carrera. Casi no hay mujeres estudiando ingeniería informática, a pesar de que no se cubren todos los puestos de trabajo que demandan ingenieros e ingenieras informáticas. Por tanto, algo tenemos que volver a pensar, y ya no digo nosotras que hemos elegido y queremos ser docentes y está muy bien, sino qué vamos a hacer cuando estemos en el aula con esas alumnas, que es a lo que voy ahora. Antes, un segundo indicador que nos habla
de la cuestión de cómo no es la escuela coeducativa tiene que ver justamente a partir de esta separación de tareas que luego se concretan en diferentes estudios y luego empleos, también como el propio empleo luego no nos ofrece lo mismo una vez que nos incorporamos a la vida laboral. Aquí hay un poco de estafa, ya lo siento, porque esto que voy a decir es negativo y no hay manera de adornarlo. A las mujeres nos han dicho que estudiando nos va a ir mejor, y yo, por mi experiencia propia, os digo que es verdad. Pero también es cierto que el mercado laboral no nos considera igual a las mujeres universitarias que a los hombres universitarios. Eso es una estafa en la que tenemos que seguir peleando. ¿Por qué? Porque no es justo que las mujeres universitarias sean peor consideradas en el sentido de que son menos contratadas o tienen peores contratos o otro tipo de relación laboral más precaria que nuestros compañeros hombres que han estudiado en el aula con nosotras. Yo recuerdo, cuando estudiaba yo estudié periodismo. Cuando yo estudiaba periodismo era una carrera que se impartía en muy pocas universidades y tenía una nota de corte muy alta y bueno, digamos que era muy vocacional, había que tener claro que querías dedicarte a eso porque era difícil conseguir plaza y había que tener muy buena selectividad, etc. En mi promoción éramos 100 personas, 90 mujeres y 10 hombres. Sigue siendo, no en comunicación audiovisual, que es más o menos mitad y mitad, pero el periodismo sigue siendo una carrera hoy esencialmente femenina. Sin embargo, pensar ahora, los grandes nombres que conocéis de periodistas, las estrellas del periodismo, a ver cuántas son mujeres. Para ver un 90% en las aulas y luego un 0%, o bueno, exagero, voy a darles un 1% de mujeres estrellas en los medios de comunicación, algo está pasando. Pero es que, yendo a cosas mucho más terrenales, a los 4 o 5 años de acabar la carrera, cuando hablábamos las personas de la misma promoción, aquellos 10 chicos, los 10, estaban trabajando en puestos de trabajo muy bien pagados y muy estables. Y las demás andábamos dando vueltas por ahí, viendo qué hacíamos. Unas seguíamos haciendo doctorado y estábamos otra cosa, pero las que habían entrado en la empresa se encontraban con la precariedad y habían estudiado en el mismo aula. Así que esto tiene que ver con lo que la sociedad luego nos devuelve y que eso ya es un sexismo que supera la parte educativa, pero que está ahí y que pues nos perjudica muchísimo, ¿no? Bueno, pues entonces, entrando en qué es esto de la coeducación, teniendo en cuenta todo esto, que sería básicamente, ¿qué es la coeducación? La respuesta a una escuela no igualitaria, el instrumento que nos permite que la escuela ofrezca las mismas oportunidades a los chicos y a las chicas y que el futuro de nuestro país y del mundo sea mejor. La educación demuestra que es mejor. Uno de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas es precisamente incrementar la educación de las niñas, porque todavía hay países en el mundo donde siguen fuera del sistema educativo o están de una forma minoritaria. Pero en nuestro país, donde ya lo alcanzamos, pues sí que es verdad que ahora tenemos estas cuestiones de calidad de la educación donde tenemos que intervenir. Y tenemos que intervenir todos y todas, porque yo siempre digo, quien me conoce me está harta o harto de escuchármelo, la igualdad no se consigue mágicamente. La igualdad es intencional. Y por tanto tenemos que trabajar cada uno y cada una de quienes estamos aquí si queremos que las cosas cambien. Porque si no hacemos nada, no van a cambiar. Así que solas no cambian, de hecho a veces hasta retroceden. Hay que tener claro lo importante que es que el futuro sea de otra manera y si estáis de acuerdo con ello, que puede ser que no, si estáis de acuerdo con ello, trabajar en vuestro futuro cuando seáis docentes por introducir cuestiones coeducativas en el aula. Claro, cuando hablamos de que la coeducación es la respuesta ¿a qué? Al sexismo consciente o inconsciente que sigue existiendo en la educación, en todos los niveles, no solo en la universidad, por supuesto. El sexismo es consciente e inconsciente, insisto. El sexismo es siempre una cuestión social, no es algo de una persona individual que decide ser sexista con ese otro alguien. Y el sexismo tampoco es una cuestión de hombres malos y mujeres buenas. El sexismo es una construcción social que considera distintos a los hombres y a las mujeres y por tanto les da menos oportunidades. Esto es importante tenerlo claro. Pero cuando vamos a la escuela y hablamos con docentes, sobre todo jóvenes, la mayoría te dice que ellos y ellas educan en igualdad y lo dicen creyéndolo. Porque es verdad que no necesariamente vamos a encontrar un elenco de profesorado tremendamente machista, dispuesto a dar unas clases ancladas. No, esto
quiero pensar que prácticamente no existe, pero sí que se mantienen rutinas, se mantienen problemáticas, que es eso que se llama el currículum oculto. Seguro que ya habéis hablado de currículum oculto en relación a muchas cosas, no solo a la de género. El currículum oculto, precisamente por ser oculto, requiere una actitud proactiva por nuestra parte para descubrirlo, porque hay muchas cosas que podemos dar por supuestas, que podemos no considerar problemáticas, que podemos creer que están bien así y que realmente lo que están haciendo es reproducir cuestiones sexistas. Por eso hay que plantearse que el mundo es sexista, porque si no, no estaríamos hablando de 140 países que convocan una huelga de mujeres para mañana. Esto no es el capricho de 4 locas feministas, tenerlo esto bien claro. 140 países son muchos países, en el mundo hay menos de 200 países. Así que, y en más de 40 está organizada la huelga de forma legal. O sea que, quiero decir, hay una conciencia que empieza a recorrer la opinión pública sobre la existencia de desigualdad. Que todavía haya personas que crean que esta desigualdad no existe es un problema de ponerse gafas. Siempre hablamos en los estudios de género de las gafas de género, las gafas violeta, ¿no? Hay que ponérselas porque es que si no, no lo vemos, porque son rutinas a veces muy incardinadas en la normalidad, que creemos que eso está bien. Ahora os voy a dar ejemplos y vais a entender de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empieza el orden sexista o las prácticas sexistas, insisto, que pueden ser inconscientes en la escuela mixta, que no coeducativa? Precisamente cuando se construye una escuela mixta que consiste en nuestro país en introducir a las niñas en el aula de los niños. ¿Os acordáis que os dije antes que los currícula que había en la escuela de niñas y de niños eran distintos, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Si yo lo que hago es introducir a las niñas en el aula de los niños sin modificar nada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dejar fuera los saberes de las niñas. Y además de eso, introducir a las niñas en un sistema que no las está teniendo en cuenta porque hasta entonces no las ha tenido consigo. Es decir, a las niñas, el primer modelo de escuela mixta en nuestro país, a las niñas se las introduce un modelo masculino. Y en ese modelo masculino nos adaptamos y sobrevivimos. Y me diréis, bueno, no pasa nada. Bueno, pues depende. Si hay alguien aquí que le gusta el fútbol, seguro que sabe una cosa que se llama el factor campo. ¿A que sí? ¿Hay alguien que sabe? O no me digas que a nadie le gusta el fútbol. Bueno, pues no pasa nada. Si no le gusta, o no os atrevéis a decirlo, a mí sí me gusta. ¿Veis? Porque claro, yo rompo roles de género y aunque sea mujer, me gusta el fútbol. En el fútbol, el factor campo quiere decir que cuando juegas en casa tienes ventaja. ¿Sí o no? Y esto no tiene una explicación especialmente científica. ¿Por qué se juega con más ventaja en casa si el campo es igual, mide los mismos metros, tenemos el mismo balón, mismas personas? El factor campo. Pues este factor campo es el que quiero que veáis como metáfora para entender la dificultad de un colectivo X, en este caso hablamos de las mujeres, un colectivo X que es introducido sin ningún cambio ni adaptación en el colectivo Y. Eso es lo que les pasa a las niñas y ya os digo que no nos ha ido especialmente mal, porque hemos entendido que aquello era lo que había que hacer y ya vemos que los resultados no han sido malos, pero son resultados que se pueden mejorar. Se pueden mejorar introduciendo un modelo de educación que esté abierto a las aportaciones de hombres y mujeres y que esté atento a las necesidades de hombres y mujeres. Y en el modelo en el que estamos ahora, yo veo a las chicas como dicen, sí, sí, porque nosotras hemos vivido esto. Y los chicos no. Y cuando a mí me viene una alumna que me viene el otro día que entra en primero de la ESO, en un instituto nuevo, claro, venía de la escuela, y me cuenta que está en un instituto que entonces, es un instituto, estoy hablando del Instituto de Asturias, que toda la vida se llamó el instituto masculino, porque era donde iban los chicos a hacer el bachillerato, y que ahora es mixto. Y te cuenta que las niñas, pues claro, ahora son niñas, pero con 11 o 12 años que entran en la ESO es la diferencia de mi bachillerato y el de ahora, ¿no? Te cuentan, es que nosotros estamos en tal planta y en esa planta no hay lavabos para niñas. Y entonces te dicen, me tengo que organizar porque en la pausa entre clase y clase no nos da tiempo a ir al lavabo porque queda un piso más abajo o un piso más arriba. Y entonces ninguna niña puede ir al lavabo a no ser que pida permiso porque va a llegar tarde
entre clase y clase hay que esperar la pausa que es más larga. Claro, tú escuchas esto y se te cae el alma a los pies, porque se supone que esto ya no pasa. ¿Cómo puede ser? Pues sí, porque fue más fácil arreglar una planta poniendo los baños para un sexo en una planta y para un sexo en otro, en un edificio antiguo, y no se consideró luego que las chicas iban a estar en todas las plantas. ¿Qué le pasa a los chicos? Ninguno me lo ha dicho, pero si le pasa es igual de problemático. Ellos no me lo han dicho porque ningún alumno de 11 años me lo ha contado, pero si está pasando es un problema igual. Quiero decir con eso que estamos introducidas en el campo contrario. Cuando juegas fuera de casa, en la metáfora del fútbol, cuando juegas fuera de casa hay un principio que nunca va a variar, y es que tú siempre eres la de fuera. No hay posibilidad alguna de que la gente que te está rodeando te considere como la de dentro, porque siempre es la de fuera. Así que como visitante nunca tienes las mismas oportunidades de desarrollo, en este caso, si lo llevamos a lo que nos interesa, que cuando eres el titular, cuando juegas en casa. Te das con la metáfora futbolera, aunque suene un poco machista, bueno, no, porque es machista decir que el fútbol es de hombres, aunque lo juegan los hombres, el que conocemos. Hay fútbol femenino, pero fijaros que tenemos que denominarlo como tal. Cuando decimos fútbol, estamos hablando de hombres. Y si queremos hablar de lo que hacen las mujeres, hay que ponerle el adjetivo. Ese es un problema que tenemos también en la escuela. Básicamente, por resumirlo muy deprisa, los 5 graves problemas de la escuela no coeducativa, que sería lo que tenéis que trabajar cuando estéis en el aula, son los que voy a decir a continuación. El primero, la posición de las mujeres docentes. Esto quizá ya os sobrepasa más como alumnado, ¿no? Es esta reclamación que seguramente estos días oís de cómo las profesoras, las investigadoras, las académicas tienen una posición peor en las estructuras educativas que los hombres. Esto lo podéis ver desde la escuela primaria, donde las docentes son mayoría y muchísimas más maestras que maestros, pero es muy habitual que el director de la escuela sea un hombre. También pasa en enfermería, por cierto. Fijaros, en los espacios típicamente feminizados, el poder se reparte mal. Esto es una de las cosas. Ahora entro en algún ejemplo. El segundo elemento, que es esto que acabo de decir del fútbol, es la cuestión del androcentrismo, es decir, una perspectiva masculina aplicada a la ciencia y al saber en general, que sin embargo se utiliza como si fuera universal. El problema no es que sea masculino, el problema es que se nos diga que es universal, que se nos diga que ahí está incluido todo. Ahora vemos ejemplos también. No es universal decir fútbol para decir fútbol masculino. Eso es androcentrismo. O sea, óptica masculina utilizada como universal. Si yo digo fútbol y es masculino, y digo fútbol femenino y es el de las chicas, tendría, o lo digo de las dos maneras siempre, o la palabra fútbol no debería remitirme solo a una realidad. El mundo es androcéntrico y los saberes también. ¿Qué otras cosas? Ese androcentrismo también se ve en el lenguaje. Ya antes os decía, el lenguaje está recorrido por relaciones de poder y podemos decir maestra y nadie se escandaliza, pero decimos arquitecta y dice la gente, es que esto suena muy mal, esto no se puede decir, es que la lengua se rompe. ¿Cómo vas a decir médica? Di la médico. ¿Por qué puedo decir maestra? ¿Por qué puedo decir limpiadora? ¿Por qué puedo decir...? Pero podemos decir lo que queramos, dicho esto. Puedo decir, es retórica. Podemos decir lo que queramos, incluyendo, ahora os voy a poner el ejemplo, incluyendo portavoza, que es el último que ha salido al escándalo, ¿no? Siempre son el escándalo, vamos a verlo ahora, el escándalo solo son las cosas que hacen las mujeres. Bueno, tenemos por otro lado, y esto ha variado muy poquito y se entiende mal que siga con tan poca variación en la escuela no coeducativa, que es los libros de texto, los referentes académicos e incluso las lecturas, especialmente en la etapa más infantil. Ahora os voy a poner noticias de esta semana, no que pensáis que os voy a sacar aquí un estudio del año 70, no. Ahora os pongo noticias de esta semana que nos recuerdan que todavía las asignaturas se construyen sin la aportación de las mujeres, sin los nombres de las mujeres, sin la bibliografía de las mujeres. Todo eso nos lleva también a pensar sin las necesidades de las mujeres. No es solo una cuestión de presencia, que esa es importante por justicia social, es también una importancia de ser consciente de las necesidades. Si yo no menciono a todos los individuos, mal voy a pensar en qué necesidades tienen. Así que lo más probable es que no las cumpla o que no las satisfaga, ¿no? Bueno, y la última, ahora vemos los ejemplos, sería la interacción escolar o la interacción de aula o la interacción docente. Está demostrado que docentes, hombres y mujeres, no hacemos lo mismo en el aula
con los alumnos que con las alumnas. Y esto es una cosa que cuesta a veces un poco verla, pero que existe. Os decía que os iba a poner unas noticias. Estas noticias son todas de esta semana publicadas en periódicos de alcance nacional. Esto sale en El País, creo que es el día... bueno, un día de estos. Bueno, esto es de diciembre, es que se retuiteó ahora. Las mujeres mueren más que los hombres por enfermedades cardiovasculares porque nunca les habían contado estos síntomas. Este es probablemente el ejemplo más conocido, el infarto. El infarto de miocardio en las mujeres muchas veces es mortal y en los hombres no. Es que, bueno, esto lo dicen los estudios que se han hecho, esto empieza a modificarse. ¿Por qué es mortal? ¿Por qué es más grave? No. Porque el estudio de los síntomas se ha hecho con un patrón masculino y entonces las mujeres conocemos los síntomas típicos del infarto en el cuerpo de los hombres. Y resulta que nos dicen las investigadoras que el infarto en las mujeres no siempre, pero muy a menudo, tiene síntomas distintos. Esto del brazo y todo eso que todas conocemos por las películas o porque conocemos a alguien, en las mujeres no siempre se da. Como las mujeres no tienen ese síntoma, uno, puede ser que no acudan al hospital rápido, dos, puede ser que entren en esto se supone que está variando, se supone que en el hospital hasta hace poco no entraban en el protocolo de infartados porque no presentaban los síntomas típicos. Los síntomas típicos de que no del infarto. Esto no está en un reportaje, pero las investigadoras lo conocemos desde hace 20 años. En los textos de filosofía de la ciencia que se hacen desde el CSIC y otros grupos de investigadoras, esto es moneda corriente. El ejemplo del infarto es el que se pone siempre en cualquier curso, porque la gente queda apabullada de la falta de información. Esto, llevarlo a cualquier otra cuestión que nos ayude a entender el androcentrismo en la ciencia. A mí me gusta decir, por ejemplo, cuando hago talleres, estos son prácticas de aula que podéis hacer cuando estéis ya en la escuela, ¿no? A veces les digo, ¿quién tiene una caja de un medicamento? A cualquiera le pregunto. Todo el mundo hemos manejado alguna vez un medicamento. Cuando tú abres el prospecto del medicamento que nos dice la posología, ¿cómo nos indica lo que tenemos que tomar? Básicamente nos dice adultos y niños y niñas, ¿sí o no? Bueno, niños. ¿Sí o no? Si nos dice adultos, quiere decir que yo que mido 1,54 y mi compañero que mide 1,80, tomaremos la misma cantidad de medicamento. O yo, que no soy de ciencias exactas, soy capaz de intuir que o él toma de menos o yo tomo de más. Porque si el medicamento se da por peso, no me puedes decir personas adultas. Porque también va a influir incluso en otros colectivos, ¿no? No todos los hombres miden 1,80, ni todas las mujeres miden 1,50. Pero es más probable que la mayoría de mujeres tomemos de más o más probable que la mayoría de hombres tomen de menos, ¿no? Cuando yo un día se lo comenté a mi médica de familia, médica, formada en medicina, me dijo que era la primera vez que lo pensaba. Mala intención ninguna. ¿Resultado? Pues no sé. Igual no muy bueno, ¿no? Eso es androcentrismo. Os estoy poniendo un ejemplo de la medicina. Aplicarlo a cualquier cuestión de vuestra aula, de vuestra especialidad, de vuestro futuro como docentes. Otra noticia. Esta es un poco lo que decía antes. Ser mujer en la academia, ¿cómo se produce la discriminación? Hablamos de academia por universidad. Este es del diario.es, también es de esta semana, y nos dice cómo prácticamente en todas las facetas de la vida docente tenemos peores evaluaciones, más dificultades de evaluación, peor reclutamiento. Bueno, ahí lo tenéis. Todas estas noticias, como son de esta semana, con que entréis en internet, si os interesa leerlas. Lo digo para que veáis que no busco ad hoc algo para convenceros de nada. Esto está saliendo en prensa ordinaria, no prensa feminista, esta semana en la que estamos. Y por tanto, por lo menos mi madre, cuando ve que vamos a ver en el periódico, se lo cree. Yo no leí el periódico o lo escuché en el telediario. Yo, como soy periodista, esto lo matizo un poco más, pero vamos a creer que son discursos fiables. Otra noticia también de esta semana, esta es la del lenguaje, otro sitio donde hay androcentrismo, escrito por Alex Rigelmo, y dice, modistos y costureras, desde el País de antes de ayer, me parece. Y lo que nos dice es que ante la polémica del término portavoza, que es verdad que es polémico, sobre podríamos hablar, o si queréis hablamos luego, ante la polémica de portavozas,
Alex Grigemo, que si no suena su nombre, es un señor que trabaja en esto de la lengua desde hace mucho y que es un señor muy importante y que además es de Burgos, dice que ya que tanto nos duele portavozas, nos debería doler modistos, porque es el mismo tipo de agresión lingüística. Desde el punto de vista gramatical es igual de incorrecto decir modisto que decir portavoza, pero aquí no es un problema gramatical, le voy a decir yo a Alex Grigemo, bueno, lo dice él también. Es un problema social, de sexismo social. No me importa decir limpiadora, me duele decir, pues eso, ingeniera. Ese prestigio son los términos tradicionalmente de los espacios masculinos los que se resisten a abrirse a la presencia de mujeres. Más noticias. Alumnas, esta es de la región de Murcia, esta es un poco más local, pero me pareció interesante porque es un trabajo que hacen las alumnas de la universidad. Alumnas critican la ausencia de autoras en el temario del grado de lengua y literatura, es decir, que en una educación superior especializada en lengua y literatura no hay autoras. Esto lo podríamos ver quizá fruto de las circunstancias a mediados del siglo XX, pero avanzado el siglo XXI es difícil sostener que todo el profesorado siga sin conocer a las autoras y que no haya en lengua y literatura. Es verdad que los premios se los asisten a las mujeres, la edición de los libros de las mujeres siempre, bueno, pues adolece un poco de menos promoción y otras cosas, pero hay muchas mujeres con obras, incluso algunas que venden más que hombres, ¿no? Cuyos éxitos, sus libros son un éxito de ventas, y ya sabéis que la venta y el prestigio no siempre van de la mano, pero por buscar indicadores diferentes, pues ahí tenemos cómo seguimos enseñando un canon científico que no se abre a la llegada de las mujeres. Entonces todo el mundo conoce a Shakespeare, menos personas conocen a las autoras. Esto llevarlo a todas las disciplinas, lengua y literatura, pero pensarlo en matemáticas, pensarlo en física, pensarlo en social, en cualquier campo de conocimiento. Vais a ver que la mayoría de asignaturas, excepto cuando alguna profesora está implicada en hacer ese esfuerzo, lo habitual es seguir la rutina que nos marca que los grandes nombres de la historia del pensamiento son los hombres, y que sugiere además bastante pobreza, porque cuando tú descubres las historias de las mujeres pioneras son tan interesantes que realmente son adictivas. Yo no sé si un día de estos estaba el videoforum que ya hicimos hace unos meses y se repetía por la Asociación La Rueda, el videoforum con la película Figuras Ocultas, sobre las matemáticas de la NASA. Yo creo que esa película nos ayuda, bueno, tiene más elementos porque también habla de discriminación racial, pero en la cuestión del género es interesante, cómo las mujeres fueron las creadoras de ese sofisticado pensamiento que es el que manda a las personas, a los hombres, a la luna, pero sin embargo desaparecen de esa historia. Cuando tú empiezas a leer sobre esas mujeres, las dificultades que tuvieron, pero cómo tenían un talento y una voluntad a prueba de todo, es muy adictivo conocer a mí me parece muy interesante conocer sus historias de vida, aparte de sus contribuciones científicas. Y sin embargo, parece que la escuela o la universidad sigue, pues ahí están cada vez en lo aburrido. Pues si tienes aquí un campo que te puede apasionar, ¿por qué no mirarlo? Hace poco daba una charla yo en el conservatorio de aquí de Burgos, el conservatorio de música, y esto en el conservatorio, sin más, podríamos pensar en el conservatorio de música, no olvidé las palabras, me dejo llevar. Y entonces yo contaba cómo tampoco se conoce a las músicas, y hay músicas pues como Hildegarda de Bingen, que en el siglo XI ya publicaba música, que puso la banda con música de esta señora, se hizo la banda sonora de una de las últimas películas de Raspberry, para que veáis que en el siglo XI también se usó en el XXI. Y entonces cuando yo contaba, es que hay mujeres, las hay en todas partes, lo que hay que hacer es un esfuerzo por buscarlas. Pues había profesores de música que me lo negaban, que me decían, es que no serían talentosas. Digo, pero vamos a ver, si no las buscaste y no las estudiaste, ¿cómo puedes partir de la idea de que no serían talentosas? No te das cuenta de cómo hay toda una dinámica de invisibilización. Cuando tú ves el perfil de Katherine Johnson, la matemática de la NASA, que además la película está muy bien traída, porque la recomiendo para introducir a las niñas en la pasión por las matemáticas, porque yo, si veo esa película cuando tenía 10 años, yo quiero ser matemática, sin duda, vamos, aquella señora, está muy bien hecha la película, con una pared entera de pizarra, con una escalera para escribir en la pizarra, haciendo unas cuentas detrás de otras,
de una manera absolutamente apasionada el conocimiento y el saber, yo quiero ser como él, ¿no? Así tenemos muchos perfiles masculinos que son modelos para los niños, pero tenemos menos que sean modelos para las niñas. En el aula esto lo tenemos que romper, tenemos que llevarles estos modelos que sean capaces de despertar el interés, la vocación, de querer saber más, de, bueno, pues si esta matemática, porque yo no, si esta fue física nuclear, pues yo también, o no sé. Estas cosas, y también está bien que queramos ser maestras y enfermeras y todo esto, también está bien. No estoy diciendo que no sea malo, pero cuando estamos en una escuela primaria o en un instituto, tenemos que abrir todas las posibilidades para que el futuro realmente sea igualitario. Porque si todas queremos ser maestras, el mundo va a cambiar poco. Y si los chicos, ninguno quiere ser maestro, o poquitos, también va a cambiar poco. Entonces, yo creo, incluso dentro de, fijaros, luego en una escuela primaria, también las disciplinas se reparten. Los maestros de educación física, en las escuelas, casi siempre son chicos. Los maestros de tecnología en las escuelas, casi siempre son chicos. A ver, o sea, estudiaron lo mismo, hicieron la misma carrera y sin embargo, a la hora de especializarse, han elegido en función del rol de género. Entonces, lo que me interesa que veamos es hasta qué punto el rol de género nos da libertad o nos la quita. ¿Hasta qué punto el rol de género? Porque creemos generalmente que todas las decisiones que tomamos las tomamos de una manera absolutamente libre, ¿no? Y yo lo que os digo es que no es tan libre. Tomamos decisiones voluntarias, eso está claro, pero muy recorridas por lo que el mundo espera de nosotras y nosotros, muy recorridas por una serie de estereotipos que desde pequeñas están ahí diciéndonos cómo debemos ser. Pensar que un estudio que las asociaciones de mujeres científicas nos enseñaban el mes pasado, que es un poco anterior, pero que pone los pelos de punta, que las niñas a los 6 años ya se consideren menos válidas que los niños, es un fracaso como sociedad. Es un fracaso como sociedad. ¿Qué les hemos podido decir en 6 años? A los 6 años ni siquiera leen, ¿no? O leen muy poco. Casi todo lo que, bueno, pero es más el audiovisual, ¿no? ¿Qué han visto en su casa, en la televisión, en la publicidad, en la escuela? ¿Qué han visto en el mundo que les rodea? Para que a pocos años antes, en ese estudio, me parece que es a los 4, esto no lo dicen. ¿No? Y a los 6 ya dicen, sí, sí, yo ya valgo menos. Si a los 6 ya valen menos. Si además luego tenemos una serie de profesiones que se consideran como con más prestigio que otras, ellas mismas se van a bajar de la competición, porque es que todo les está diciendo, tú esto ni lo intentes. Bueno, también luego hay pues, espacios más hostiles que otros, ¿no? Incluso la propia educación todavía se considera, en algunos lugares, no en España, pero sí que es algo que a las niñas no les compensa. En algunos grupos sociales todavía sé que, bueno, tú estudias, pero lo justo, hasta el instituto, pero ¿para qué más? ¿No? O sea que, ojo que lo que hablábamos antes de la educación, en España se ha conseguido bastante, pero tampoco es 100%. Y de hecho algunos indicadores advierten en zonas de España donde vuelve a aumentar la desescolarización temprana de las chicas. Entonces esto, claro, cuando tú vienes, yo a veces me gusta ponerme como ejemplo porque podéis creer que las cosas son así de siempre y que todo se consigue rápidamente, pero yo siempre recuerdo, porque mi abuela, que no hace tanto que se murió, mi abuela era analfabeta, no sabía leer y escribir, y vivía en la región con más alfabetización de España, que es Asturias. Y era analfabeta porque vivió una generación y en un momento muy concreto donde quizá tampoco los niños iban a la escuela, pero la diferencia es que los niños que no estaban escolarizados buscaban alternativas informales para aprender a escribir y a leer. Y esto os lo digo también porque es el caso de mi padre. Mi padre, que no fue a la escuela, sabía perfectamente leer y escribir, pues tenía alfabetización no formal, pero porque él, y a mí me contaba, me decía, yo cuando salía a trabajar, no porque vivía en zona rural y no había empresa, venía a trabajar en el campo o con los animales o yendo a vender cosas, vivía en una zona muy de alta montaña de Asturias, y decía, yo cuando volvía sabía que era muy importante que me formara, y entonces iba a casa, no sé si era de un maestro, no sé si iba solo o con otros, eso ya no me acuerdo, y le decía, tú enséñame, porque yo sé que hay que tener unas capacidades mínimas. Esta iniciativa que podía tener un chico de una zona deprimida y en un momento difícil, como es la época en que se crió mi padre,
En las niñas era más difícil romper y decir, pues yo voy a educarme aquí con la maestra. A lo mejor iban a formarse con la modista, que es el caso de mi madre. Mi madre tampoco estuvo escolarizada. Mi madre fue 2 años o 3 años. Mi madre vive, mi padre acaba de morir, que no estoy hablando del siglo XVIII, estoy hablando del siglo XX y de España. Y yo estoy aquí en la universidad y he acabado todo lo que se puede estudiar, no se puede estudiar más. Cuando yo estaba en la facultad, mi abuela me preguntaba, ¿y tú para qué estudias periodismo? Claro, ella no sabía leer y vivía en un pueblo, si os suena algo de Asturias, un pueblo que se llama Cazones, famosísimo porque es un pueblo pesquero, donde además desembarcó Carlos V, y entonces por eso son famosos los libros de historia, sabe, con ser una aldea diminuta. Pero mi abuela se vendía el pescado, lo llevaba andando al pueblo siguiente, que era más grande, y no sé si lo sabéis, pero el pescado se envolvía en el papel de periódico. Y entonces mi abuela no podía entender que yo estudiara tantos años para aquello, ¿no? Pero hace falta tanto, decía. Y mi madre decía, tú déjala, ¿no? Porque mi madre siempre dice, si yo volviera atrás y pudiera cambiar algo en mi vida, hubiera estudiado. Eso lo cuenta mi madre, que todavía hoy es una mujer con mucha iniciativa cultural, pero que no tuvo ningún tipo de acceso a la educación formal. Sí se formó rápidamente en un oficio, porque en aquellos tiempos, en una familia más sin hombres, era necesario tener un trabajo. La diferencia en el recorrido de las mujeres de mi generación es muy grande. Pero no nos confiemos que en otros países las mujeres médicas ahora no tienen derecho a trabajar. Entonces, no digo que nos vayan a quitar de la educación, pero no nos confiemos en que ya lo hemos conseguido todo. Cuando seguimos teniendo en 2018 toda una serie de currículos donde no aparece ni una sola mujer, donde las cosas que hacen las mujeres son o olvidadas o fagocitadas por el nombre de un hombre, que esto también es muy habitual. La historia del arte está llena, pero también de la ciencia experimental, la historia de mujeres que han hecho cosas y luego el Nobel se lo han llevado. Ahí está Rosalind Franklin y el ADN, pobrecita mía. Hay un libro que se titula así, si os interesa, Rosalind Franklin y el ADN. La foto que descubrió la doble hélice, que luego fue tan importante para el ADN, y hasta aquí puedo decir, porque no sé más, del ADN me refiero, pues la hizo una mujer, que ni siquiera fue mencionada por sus colegas cuando recibieron el premio Nobel. Ella ya había muerto por efecto del cáncer, probablemente por sus investigaciones, o jugó como Marie Curie. La señora Curie es la única que está en el libro de ciencia. No, ahora se llama de otra manera. Yo estoy un poco desfasada, yo estudié GB, ya no existe. Fijaros que el perfil de Marie Curie es absolutamente excepcional y por tanto no es modelo para ninguna niña. No puede ser modelo de una mujer que tiene solo 2 premios Nobel. Es decir, que para estar en el libro no solo tienes que tener el Nobel, que ya es bien difícil para todos y para las mujeres en particular, tienes que tener 2. Entonces, esa está en el libro de ciencias. ¿Qué niña puede verse reconocida en el perfil de Marie Curie, que encima nos cuentan de ella siempre lo dramático, que se murió de cáncer, lo dramático? Cuando tú buscas en biografías de Marie Curie contemporáneas, te cuentan cosas muchísimo más interesantes, como por ejemplo, que casi le deniegan el segundo premio Nobel porque tenía un amante. Oye, pues a mí esto me da más información que lo del cáncer y el laboratorio. Información de cómo viven las mujeres, me da información de que las mujeres no son tan pasivas como parecen, que incluso un ratón de laboratorio, que es la idea que tenemos de esta señora, pues tenía una vida y quizá era hasta feliz, y que las normas sociales impedían que tuviera un amante. Esto no es la información, esto es información de género. Es información que está fuera. Y que esté fuera nos impide construir una genealogía de las aportaciones de las mujeres. Nos impide conocer qué cosas antes de nosotras han hecho otras. Nos impide que las niñas que vienen detrás se vean reconocidas y digan, pues yo también puedo tener una carrera profesional o investigadora o exploradora, porque estamos aquí hablando lo que parece más obvio, pero y esas otras partes de la personalidad que el modelo no coeducativo no impulsa. Las niñas tienen que ser modosas, tienen que estar quietas, no tienen que revolver, ¿no? Esto de revolver no sé si es asturiano, no revuelvas. ¿Se dice aquí también? Ah, me sonó como, igual se me escapó ahí. Entonces, esto de que estén ahí quietecitas. Si estás quietecita, no vas a ser ni exploradora, ni aventurera,
ni probablemente investigadora porque tendrás poca curiosidad. O sea que todos estos elementos que vienen desde Eva y el castigo por la curiosidad y la manzana, este es el constructo cultural en el que tenemos que ser activas, porque si no, no pasa nada. Contamos lo de Marie Curie, los 2 Nobeles, y hemos cumplido con el currículum que nos dice el libro, pero también podemos escarbar un poco más y ver cómo se vivía en esa época, qué cosas sabemos de ella, qué otras cosas podemos contarles a nuestro alumnado, ¿no? Entonces, bueno, esto que cuento, que son las cuestiones del androcentrismo por una parte, la exclusión de las mujeres, en realidad es una amputación histórica. Nos empobrece a todos como sociedad, hombres y mujeres, saber menos. O sea que yo siempre digo que lo que está en los libros, que se quede ahí. Lo que necesitamos es añadirles cosas. A mí no me sobra nada de lo que está, pero sí me falta la aportación de la mitad de la humanidad. Eso es currículum oculto y eso es sexismo. Y eso solo se puede eliminar con una actitud activa, porque ya os digo que si no podemos aprobar las oposiciones, podemos, de hecho, así suele ser, ¿no? Sin que haya necesariamente un tema obligatorio sobre igualdad o sobre coeducación. Pensando también en el lenguaje en las niñas, en las alumnas, es muy importante. Ahora empieza a haber cambios, porque muchas profesoras y profesores también hablan a las niñas y a los niños, les hablan de manera generalmente doblando o de forma inclusiva para que ellas no se sientan excluidas. Esto produce conflictos que antes pasaban antes y ahora pasan más tarde, ¿no? Me gusta contar un ejemplo que me contó una vez una alumna, una adulta, estaba en un curso a trabajadoras de un ayuntamiento sobre lenguaje. Y entonces ella me contaba que había ido con tenía 2 hijas gemelas y había ido con ellas, no sé si al circo o al cine, bueno, a una taquilla, me da igual. Y entonces de repente una de las niñas le dijo a su madre, muy nerviosa, siempre cuento la anécdota porque me parece deliciosa, pero dura también, ¿no? Le dice a su madre, mamá, tú dile que somos niñas. La madre estaba esperando para comprar la entrada, ¿no? Y toda nerviosa, pero que le digas que somos niñas. Y la madre, mirando para la hija, pues, ¿qué le pasa a esta, no? Cuando llega a la taquilla y ve los precios, estaba escrito adultos 15 euros, niños 7 euros. Para la niña era evidente que si su madre le compraba una entrada de niño no podía pasar. Para los adultos ya socializados en el androcentrismo o el sexismo lingüístico, ya sabemos que niños y niñas incluye a todos, ¿no? En algunos discursos, no. Y lo que tenemos que hacer las mujeres es desarrollar, esto sí que es el sexto sentido, de cuándo nos incluye y cuándo no nos incluye. Está demostrado que las ofertas de empleo escritas en masculino genérico desaniman a las mujeres a presentarse a la oferta. Porque tú ya dices, bueno, si ya no está ni mencionándome, van a contratar a un chico, ¿para qué voy a ir? O sea, que desanima, tiene efectos sociales esta cuestión, porque el lenguaje forma pensamiento y al final hablamos como pensamos. Esto recordadlo, si pensáis que esto del sexismo es una chorrada, pensad que hablamos como pensamos, o que, dicho de otra manera, el lenguaje es el soporte del pensamiento. Y sobre todo eso, en los lapsus lingüe de muchas veces de gente importante nos muestran, nos les escapa lo que piensan, ¿no? Porque bueno, podemos estar haciendo un ejercicio consciente para que no se nos escape algo, pero si utilizamos sexismo es porque no tenemos gran problema con el sexismo, porque si no nos tiene que molestar y tenemos que hacer algo para cambiarlo. La última cosa, porque la estoy diciendo toda la vez, la última cosa era lo de la interacción escolar. ¿Os acordáis que os dije? La interacción escolar está estudiada sobre todo en las aulas de primaria, pero también se reproduce en las de secundaria y en las de la universidad. Es esa diferencia de trato que no se percibe como desigualitario por parte del cuerpo docente y que hace que niñas y niñas no reciban la misma atención. Esto se ve, por ejemplo, a la hora de dar la palabra. Estamos acostumbradas, pero esto nos pasa a las adultas también, en otros foros, ¿eh? Los chicos hablan más, mejor y más alto. Las chicas, por socialización, nos cuesta más trabajo tomar la palabra. Si la tomamos, empezamos con fórmulas de no estoy segura, pero, que ya nos desacredita el discurso. Y además tenemos como ciertos obstáculos a pisar el turno de palabra si el que está hablando es un hombre, no así si es un grupo solo femenino. Eso sería, tendríamos que tener un día más largo y os explicaría esto en detalle. Ahí os dejo la semilla, para que tengáis ganas de saber más. Pero cuando tú observas en el aula,
pues las docentes y los docentes, hombres y mujeres, cuando dan el turno de palabra, les parece, no sé si más prestigioso o si es una cuestión probablemente no reflexionada, dejan que los chicos hablen más e interrumpen más a las chicas. Es decir, que les doy más oportunidades de expresarse a ellos que a ellas. Esto está estudiado con cámaras de vídeo, y se ha visto, pero además una interacción constante, de darles más oportunidades. Más cosas que se hace, el comportamiento. Se tolera en los niños ciertos comportamientos porque se dan por supuestos de la masculinidad. Ay, es que es muy revoltoso, pero es que ellos son así. Mientras que si una niña es revoltosa se la castiga. Se la castiga porque, pues a ver, pórtate bien, María, que es que estás dando todo el día la vara y esto no puede ser. Es decir, esto es un estereotipo de género que premia el comportamiento estereotipado en ellos y perjudica si hacen el contrario. Entonces, al niño no se le controla de la misma manera el comportamiento menos, digamos, formal, si se mueve, si habla, porque es niño, mientras que a la niña se la castiga específicamente. Esto mismo se ve, y esto es tremendo, y además yo estoy hablando con maestras, me lo han reconocido absolutamente todas, en las tareas que mandan para casa y eso que se llama la libreta. La libreta. No sé si ya estáis aprendiendo a usar este método de seguimiento para la evaluación continua. La libreta de las niñas, esto todo es socialización. A nosotras nos regalan cosas que se pegan y cosas que pintan de colores y brillantitos que luego se ponen ahí. Todo eso que las niñas tienen en sus juguetes lo llevan a su libreta. Y además, por feminidad normativa, la creatividad está mejor esperada, digamos, o vista en las niñas. Así que las niñas pueden ser que sus apuntes, os reís porque os veis reconocidas, claro. Las niñas en sus apuntes puede ser que estén con un montón de colores, de rotuladores de colores, todo pues, subrayado con colores, marcado de alguna forma con alguna cuestión puramente estética, florecitas dibujadas en un sitio, es decir, se adorna el trabajo y por tanto queda un trabajo muy elaborado. En los niños esto es menos frecuente, no digo que no exista, pero es menos frecuente. ¿Qué pasa? Que en lugar de puntuar este trabajo extra y creativo que las niñas hacen, la mayoría de maestros y maestras lo dan por supuesto, como todas las niñas, que tampoco todas, pero bueno, como las niñas lo hacen con, parece que normalidad, esto no puntúa más. Pero si además María o Pepita aparecen con una libreta tremendamente fea o estropeada o con ningún detalle, le dicen, mira, es que esta libreta tuya, da pena verla. Este comentario no se le dice al niño porque se da por supuesto que ellos son, bueno, son de otra manera, ¿no? Esto es sexismo benevolente. Es un sexismo menos grave que otros, pero que está diciendo a las niñas que ese trabajo extra que hacen no vale nada, que está diciendo que la creatividad no puntúa, que está diciendo que el esfuerzo adicional de tener las cosas ordenadas y en condiciones va de suyo, lo tienes que hacer porque sí. Y si no lo haces, ojo, que te digo, pero mira qué libreta, mira la de tu compañera, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo puede ser que no hayas puesto esto ahí? ¿Os suena algo esto? Bueno, pues la cuestión de la interacción es bien interesante, está menos estudiada que otras cosas, pero bueno, ahí os la dejo. 5 minutos y así nos queda para hablar. Simplemente, bueno, aquí era más de mujeres en los libros, ¿vale? Para tener en cuenta entonces el salto que tenemos que dar desde una escuela mixta, donde estamos niñas y niños y ya, a una escuela coeducativa, donde las oportunidades, los talentos, las necesidades se valoran por igual, es algo que tenemos que hacer, porque se supone que lo tenemos, pero no lo tenemos. Así que depende del esfuerzo que hagáis cada día de vuestra vida laboral, incluso ahora que estáis todavía formándoos. Depende del interés que tengáis en conocer nombres de mujeres, aportaciones de mujeres, necesidades de mujeres. ¿Por qué no digo de hombres? Porque los hombres ya están en el libro, no porque no sean importantes. ¿Que hay hombres que no están? Pues también los puedes traer. Que hay minorías, además de las de género, hay otras minorías o grupos minorizados que tienen aportaciones interesantes, traerlas, romper el canon, trabajar para que lleguen las cuestiones que están en los márgenes de la sociedad. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy rápidamente, hacer nuevos materiales, no nos conformemos con lo que ya está hecho, que esto seguro que ya lo están diciendo vuestro profesorado con otros objetivos a lo mejor, pero hacer nuevos materiales, revisar los textos científicos, lo que hemos dado por supuesto, acordaros de lo del infarto,
no hacéis por supuesto nada, volver a leer y buscar un texto alternativo a ver si nos ofrece otras posibilidades, otras explicaciones, buscar cómo estimular a vuestros alumnos y alumnas para que elijan libremente su futuro, que si quieren ser maestras lo sean porque les encanta, y que si lo que quieren ser es astronautas, que va a ser la cosa muy complicada, pero que lo intenten, que no sea el género el que marque sus opciones, y que si quieren ser alguna cosa, la que sea, lo sea con perspectiva de género, que den las oportunidades en su trabajo, trabajen de cajeras, o trabajen de ingenieras, o trabajen de maestras o de limpiadoras, me da igual, que trabajen desde una perspectiva igualitaria. La igualdad se conseguirá desde la educación, no va a haber otro sitio. Y por tanto depende de vosotros y de vosotras, y recordad siempre que habéis elegido probablemente la profesión más difícil de todas, que es crear ciudadanos para el futuro, ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchas gracias por tu aportación. La verdad que hemos estado todos ahí atentos y fíjate que durante hora y media hemos estado todos atentos. Incluso en algunos momentos a mí me gusta ver cómo la gente se mueve en las butacas, como no estoy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo, y eso sin duda es porque el discurso está siendo comprendido y está siendo compartido. Y eso sin duda es bueno, así que te agradezco de nuevo el que vengas a la Facultad de Educación a traernos tu conocimiento y sin duda esa experiencia de vida que has tenido durante tiempo y de conocimiento y de divulgación de lo que es toda la problemática que tiene. Bien, llegado a este momento, esos movimientos en la silla, pues yo creo que se pueden traducir en algún tipo de pregunta, ¿no? O de comentario que tengáis que hacer sobre todo eso que nos ha traído aquí a la Facultad de Educación. Así que si hay alguna pregunta. ¿Sabes si se puede llevar a votar en algo? Un comentario de no estoy de acuerdo, me parece. ¿No? ¿Estáis todas? Es verdad que cuando la gente trae para trabajar, el tema de la mujer es un mito, digamos así. No van a coger a una mujer que está embarazada, porque está Sí, es un obstáculo importante el tema de la maternidad en las mujeres, en realidad no de la maternidad, sino de la posibilidad de ser madre, porque incluso mujeres que no tienen ninguna intención van a ser igual tratadas en la empresa que considera que es un problema que las mujeres desaparezcan durante el embarazo y crianza, ¿no? Es un obstáculo que existe obviamente en la empresa privada, no en la pública, pero que tiene probablemente una sola solución y que es la reclamación, que seguramente os suena porque además estos días también se habla de ello, que es la reclamación de que los permisos parentales sean iguales, intransferibles y simultáneos en el caso de los padres y de las madres. Si las empresas... Esto hay mujeres que se oponen a esto, también lo he de decir. Porque hay personas que consideran que la maternidad es una cosa muy de las mujeres y que es perder algún tipo de derecho que los hombres no adquieran. Yo discrepo de esta lectura, porque si lo que estamos hablando es del ámbito del empleo y no de otra cosa, en el ámbito del empleo el empresario o empresaria valora la posibilidad de la fertilidad como un riesgo equivocado, porque es verdad que hay una... Bueno, depende del puesto de trabajo, es muy equivocado, pues si estás en un trabajo no especialmente cualificado, la sustitución es fácil y la cubre completamente el Estado en la aportación económica. Es verdad que en un trabajo más intelectual es más complicado sustituir a una persona, pero más allá del prejuicio, porque es un prejuicio, hoy en día además todas somos potencialmente fértiles, ya no es la edad, antes solo eran las jóvenes, ahora con la reproducción asistida y con otras fórmulas puede ser que cualquier señora ya entrada en edad de repente diga que es madre, el empresario ya no contrata ninguna, ya no importa que tengas 20, 40 o 60, ¿no? La fórmula que lo puede paliar en el ámbito del empleo, en mi opinión, solo es esa. Si yo como empresaria nunca sabré de todas las personas que tengo contratadas cuáles se pueden ausentar durante su periodo de baja maternal o paternal, en principio no debería tener obstáculo a la hora de elegir a uno o a otro. Esta reclamación, que existe desde hace tiempo, que no se ha conseguido del todo, ha habido mejoras, sabéis que el permiso de paternidad se ha ampliado y además
bueno, se amplía, porque hay cosas que están paradas. Pero la reclamación completa es que sea igual de largo que el de las mujeres, que sea intransferible, es decir, yo no puedo renunciarlo ni dárselo a ella, y que sea simultáneo. Porque también está la cuestión de cómo cambio yo el rol de los padres si no están al mismo tiempo que llega la criatura a casa, que es cuando cambia el mundo para siempre, ¿no? Entonces, esta es una reclamación, está ahí, no está apoyada por toda la política y sobre todo es una reclamación, atención, de mujeres. Si los hombres reclamaran este derecho que les falta, es un derecho que les falta, ya estoy segura que ya se hubiera conseguido, porque los hombres tienen mejor para reclamar este tipo. En este caso es una desigualdad. Yo no he visto cuando a veces los hombres se ponen, los hombres que son un poco machistas y te contestan en una charla como esta, pues tal cosa que yo he dicho son los hombres los discriminados, siempre mencionan cosas que yo no veo la discriminación por ningún lado, y esta, que sí lo es, hasta el día de hoy, y ya tengo muchos años, todavía no me lo ha dicho ni un señor, pero ni uno, Ni uno me ha dicho, yo no tengo derecho a interrumpir mi trabajo durante 16 semanas con mi mujer. Nunca. Luego, si hoy es un montón, pues yo creo que es una reclamación que los hombres deberían valorar y que desde luego nos ayudaría muchísimo al empleo de las mujeres. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo el discurso que has hecho durante toda la hora y media. Completamente, excepto con una pequeña cosa que acabas de comentar ahora, y es que a nivel del dominio público la mujer también se ve desfavorecida a nivel laboral por el hecho de ser mujer o no, o sea, por el hecho de la maternidad, sí, porque claro, producimos ciencia, producimos artículos y lógicamente a ti te lo van contabilizando esa producción en X años, y en los años en los que uno quiere ser madre puede estar por riesgo de embarazo, sí, etcétera, en baja laboral durante a lo mejor en 6 años, pues 2 de sus años, sí, con lo cual cuando llegas a una determinada edad estás en una clara diferencia con tu compañero, ¿no? Una diferencia que se ve acusada a nivel de pedir, como tú sabes perfectamente porque trabajas en la universidad, sí, tienes titular, pues sesenios y lo que genera un incremento de dinero y optar a plazas de una posición mayor, con lo cual no solo en lo privado, sino porque además con esto voy a colación de otra cosa, ¿no? Y es que en la enseñanza pública, por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho llegar porque piensan que no hay una brecha salarial, y entonces, o sea, creo que es bueno que a nivel público se vea que también existe una brecha salarial y existe una discriminación muy grande hacia la mujer, ¿no? Sí, no, te doy la razón, es que igual lo interpreté mal porque la compañera hablaba del reclutamiento, y entonces yo estaba hablando de que no contrataban en la contratación. La contratación, desde luego, en el puesto de trabajo, completamente de acuerdo contigo. La carrera de las madres se interrumpe generalmente por un tiempo en la carrera investigadora, especialmente en ciencias experimentales, claro, porque las que estamos en ciencias sociales podemos trabajar desde casa. A ver, depende de lo que hagamos, pero en algunas cosas sí. Pero si tú necesitas ir a un laboratorio o viajar, etcétera, etcétera, realmente es imposible, y eso efectivamente es probablemente irrecuperable cuando tú comparas la carrera de uno que sea padre, porque los hombres también son padres, pero no les afecta la carrera. Eso es verdad, que hay un componente que no puede hacer nada la empresa, sea pública o privada, que es la de corresponsabilidad. Si el hombre que es padre no interrumpe su carrera investigadora y no le afecta, es porque no está siendo corresponsable en su casa. Claro. Y hasta ahí no puede llegar ninguna política pública. Claro, es que, o sea, yo por ejemplo, la educación sí, he pedido, o sea, a veces he comentado pues, que exista un factor de igualdad, ¿no? En el que pues, o ese tiempo de baja no se tenga en cuenta y se haga un baremo al 100% con los años trabajados de ese sexenio, o sea, que no teniendo en cuenta el tiempo de baja por maternidad, o bueno, o un factor, no sé cuál, serán otras personas especialistas quien tengan que estudiarlo, de manera que se pueda llegar a nivelar o intentar equilibrar, porque existe una gran... Sí, sí que hay algún factor corrector, ¿eh? En concreto ahora mismo en los sexenios creo que se ha introducido el poder parar y que no sean los 6 años contigo, porque claro, tienes el año que no hiciste nada y tú son 6 sí o sí, y esto ahora, en las recientes, no sé si hace un año o 2, he leído que está incluido. En la cuestión de la cotización final también hay algún acuerdo para compensar. En otros países como Francia era muy potente y lo han eliminado, por cierto,
que es un poco en la línea de lo que se ha hecho ahora el gobierno de incrementar un poco la pensión de jubilación de las madres. Lo que pasa es que estos son medidas finalistas que no nos solucionan el día a día. ¿A ti qué más te da si cuando te jubiles, que falta un montón? Bueno, que más te da no, pero quiero decir, tú no lo vas a pensar hoy. Cuando me jubile me faltan añísimos y resulta que me van a pagar, mi madre, que por ejemplo tiene 3 hijas, pues en su pensión se le incrementó, me parece que es un 5%, un 10%, no recuerdo. Esto es una cosa que entró en vigor el año pasado. La pensión de las mujeres que tienen 2 hijos incrementa un 5%, creo que es, y las que tienen 3, un 10%, sobre la cuantía que tengan. Pero esto es algo que no funciona, o sea, yo porque me digas que en la jubilación voy a tener un 10%, no voy a tener 3 hijos ahora, porque lo que hace es que los 3 hijos me van a impedir 3 sexenios y entonces voy a cobrar muchísimo menos que un compañero, pero sobre todo voy a tener peor carrera profesional, porque el sexenio para el alumnado, el sexenio es un complemento económico, pero también es un complemento muy importante de la carrera académica. Si tienes sexenio, tienes que hacer unas cosas que no puedes hacer si no lo tienes. Entonces, como docente es muy importante tenerlo. Cuando estás fuera por la maternidad, esto se equilibra mal. Yo las medidas entiendo que son complejas, pero creo que alguna tiene que ir destinada a los hombres, porque yo creo que el problema que está debajo es que la crianza es asumida en solitario por las mujeres, y eso la política no puede llegar, la educación sí. Algo que también quería comentar en lo que es la contratación, fijaros, en las carreras que son eminentemente femeninas, tienes profesiones que son eminentemente femeninas, como puede ser en este caso, ¿no? Además de infantil, tiene mayor probabilidad de ser contratado un hombre. Sí, esto, mira, yo conozco mucha gente que está siempre en Asturias, que es de donde vengo, que está en primaria y en secundaria, y entonces está en muchos tribunales de oposición, y hay un sesgo, pero es que se ve, hay un sesgo ante el docente hombre por minoritario, es decir, hay como una discriminación positiva. No digo que no sea bueno que los hombres entren a la educación, me parece de hecho muy importante, pero si es a costa del talento de una mujer, no. O sea, no puede ser que el chico se impulse aunque haya una candidata que es mejor que él. Y lo que hay es en realidad es una dinámica social de privilegio. Y sí que es verdad, ¿eh? Y se ve además por esto, ir a buscar mis estadísticas. Más en el ámbito privado. En el ámbito privado, ante los mismos currículum de contratación infantil, no se contrata al hombre que a la mujer. Y es un poco por lo que decía la chica, ¿no? Y también por esto... de valoración. Sí, chicos, y a mí me parece bien que los hombres entren en la educación, me parece muy bien, pero nunca a costa del puesto de las mujeres o del talento de las mujeres. Pero en el público en la oposición se siguen, me imagino, rúbricas, cosas objetivas. No entiendo... Bueno, la objetividad no existe, decimos en Sí, periodismo. entiendo que no existe. Hasta nosotros lo intentamos, sé lo que... Pero me refiero que no lo entiendo. Yo pienso que ahí, si una mujer se expresa igual mejor que un hombre, no entiendo por qué por ser un hombre habiendo expresado mejor, digo peor, vale, por el hecho de ser hombre, no lo concibo. Yo no lo concibo porque yo no vi. Claro, pero si tú miras las estadísticas de cuántos hombres se presentan, te animo a que busques los datos. Mira cuántos se presentaron y la ratio de cuántos obtuvieron plaza. Después mira las notas medias y los porcentajes de cuántas personas se graduaron en la universidad. Si las cifras te ofrecen alguna respuesta, me darás la razón y te la voy a dar. Quiero decir, si tenemos, no sé, los datos me los voy a inventar para entenderlos, si tenemos, como yo decía de mi experiencia, un 90% de mujeres que tienen la mayoría de currículos ya para los mejores, y luego yo voy a mirar las cifras de las oposiciones, y resulta que en esas oposiciones se presenta solo un 10% de hombres y un 9% consigue la plaza, pues igual, puedo preguntarle a Beatriz, que es la de estadística, pues igual hay un sesgo no consciente en el reclutamiento. No vamos a ver, las pruebas son objetivas relativamente. Tú puedes ser tan objetivo como que puedes conocer al tribunal, ¿eh? Entonces, objetivo no existe nada. Es que son pruebas, objetivo a lo mejor un tipo que es, y tampoco, pero bueno, tampoco. Pero cuando tú estás ahí presentando, tú sabes cómo funcionan las oposiciones de primaria y secundaria, un montón de pruebas donde, claro, ¿y qué cosa tienen los hombres a su favor? El espacio público. En la socialización de los hombres, el espacio público es mucho más
común para vosotros, es más cómodo para vosotros que para las mujeres. Lo que antes decía de tomar la palabra, si tuviera más tiempo entraría en más detalle. Es más probable que el chico esté más cómodo frente a esa situación de estrés y de poder que es la oposición que la chica. Esto ya va a su favor, simplemente por una cuestión de socialización. ¿Tú crees que no? No es eso, sino que pienso que también se generaliza, pues, como que todos los hombres van a estar muy cómodos y ninguna mujer va a estar. O sea, No, eso no lo dije yo, ¿eh? Yo te digo que si observan las cifras de oposiciones, tú mira la ratio de graduadas y los mejores expedientes, ¿qué sexo tienen? Y después mírame la ratio de las plazas que se obtienen. Y vas a ver que hay un desequilibrio desde el punto de vista estadístico. Como yo en esto llevo 20 años estudiando los sesgos inconscientes y los currículum ocultos, como he visto oposiciones y he visto cómo hay, bueno, es que es una cuestión, como les pasa a los, mira, cuando tú hablas con los reclutadores de las grandes consultoras de empleo, te dicen que no tienen ningún sesgo para no contratar a mujeres, te lo prometen, te lo dicen de buena fe. Lo que te dicen, no, yo tengo un jefe que me ha dicho, el empleador me ha dicho que no contrate mujeres, pero no es este el caso del que yo hablo, que tampoco a lo mejor es en la habitual. Pero te dicen, no, nosotros tenemos aquí esto y nosotros no tenemos ninguna indicación para descartar a las mujeres, lo hacemos todo. Pero los sesgos inconscientes de nuestra socialización pesan, es que nadie de aquí somos tabla rasa. Todo el mundo, pero está demostrado que si yo te doy un examen a corregir con nombre, le pones nota diferente, así te lo doy anónimo. Está demostrado. La prueba esta de cómo es Juana y Juan, bueno, no es Jessica y... ¿no? El currículum, ahora mismo, lo decía esta mañana la ministra en la radio, hemos impulsado el currículum anónimo. Está demostrado que tenemos sesgos a la hora de corregir trabajos. Esto que yo os decía de la interacción en el aula, si leéis algún texto que haya hecho experimentación con números importantes, no una experiencia de que yo un día hice un examen, vais a ver que el trabajo que yo te doy a ti a corregir el mismo examen que a tus compañeros, pero le pongo el nombre de Pepe y tiene un 8, y le pongo el nombre de Pepa y tiene un 6. Y eso en facultades en las cuales las mujeres dominan. No hablemos de una ingeniería, donde la cuestión de sesgos está instalada y además beneficiada. O sea, es una cosa que donde directamente es la posibilidad que tiene de una chica de llegar en una ingeniería a pasar del primer curso es bajísima. No por falta de capacidades, sino por el sesgo instalado en esas carreras. Más todavía en ingenierías de los que hay a veces en la física, que también son ambientes masculinos. Pero en las carreras de ingeniería, en España, es de traca. O sea, es un sesgo total. A ponerle un examen a una niña va a decirle que tiene un 4,9, a ponerle un 5, no se lo va a poner. A un chico sí. La chica, ¿pero por qué no estudias más? Es así, o sea, eso es... No, la interacción está estudiada, aunque a los chicos os cueste entenderlo, porque yo entiendo que hablaros de esto os puede parecer duro, pero existe. Si no, no estaríamos hablando de sexismo. También la tenemos. Sí, ¿no? Yo no me aparto del sexo. Relacionado con lo que ha dicho ella ahora, que en las profesiones típicas de hombres, como las ingenierías, todo esto, no pasa al revés, es decir, no pasa como en la educación, que la minoría, en este caso los hombres, no, tienen son más más posibilidades. No, es porque en este caso es el género, no la minoría. Claro. Que de hecho, algo que sí que año tras año en las clases, si hay un chico, es el desgaste. No es por Diego, no lo sé. Y está bien que lo sea, no pasa nada con Diego. Lo que pasa es que dónde está año tras año. No, pero son mecanismos que se alimentan casi automáticamente. Yo te voy a hablar de otra cosa, porque Venga. yo parte de Bueno, muy bien. Era la del idioma. Sí. Porque inventándonos en el español se supone que nosotros entonces somos más machistas simplemente porque nuestras palabras, aparte del género, acaban en O o en A. No, eso es una No, pero yo más o simplificación. menos lo que has dicho, que al ser, sobre todo, tendiendo al masculino, somos más machistas. Bueno, yo eso no lo dije, ahora que eso sea lo que se ha podido entender, vale. Dime qué es lo que tú me quieres Entonces, decir. nos ponemos a mirar el idioma del inglés que carece de género, en ese aspecto, todas las culturas que hablan este idioma también tendrían que ser menos machistas, y en cambio no lo son. Por Mira, eso no veo que el idioma influya de manera notoria que pensemos eso o no de nuestra sociedad, de la española. Bueno, yo te he de decir que también hay sexismo en el inglés, pero es de otro tipo. Tú aquí estás digamos que con el corsé de la gramática española, donde el principal problema del sexismo lingüístico es el masculino genérico, pero no es el único problema.
La lengua tiene elementos de sexismo que algunas son del ámbito, si quieres, más abstracto, que tiene que ver con el androcentrismo, no con la palabra que se usa. Y es además un fenómeno muy complejo hablar de sexismo lingüístico, donde el masculino genérico solo es una de las cuestiones que afectan no al español, a todas las lenguas latinas, francés, italiano, cualquiera que quieras ver. Otras lenguas que no tienen género gramatical, en el sentido de que las palabras, que no quiere decir que no tengan género, es que aquí tenemos un problema así. El español nos pierde siempre, porque la palabra género en español es otra cosa y en inglés no. Entonces, el género gramatical no tiene nada que ver desde el punto de vista teórico con el género social del que estamos hablando aquí. Este micrófono es masculino, este teléfono es masculino, no sé, es una palabra con género gramatical X. Eso es una cosa. Y otra cosa es que socialmente hayamos incorporado los valores del género social a algunas palabras cuando hablan de realidades humanas. Claro, pero eso también existe en los idiomas que no tienen género en los adjetivos o en los sustantivos. Existe de otra manera. Cuando nosotros tenemos las palabras, todas las palabras peyorativas del idioma español son femeninas o de la biología femenina. ¿Esto para ti no es sexista? Sí, en parte sí. Eso existe en inglés, existe en alemán, existe en cualquier lengua que elijas, porque es una cuestión social que se refleja en la lengua. Y aquí podemos hablar quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Es la lengua sexista o los hablantes? Pues a mí no me importa mucho la respuesta. A mí lo que me importa es que sé que cuando hablamos de una manera no inclusiva, hacemos que del discurso desaparezcan los colectivos vulnerables o los colectivos minorizados. Y eso está demostrado. Entonces, como está demostrado que necesitamos nombrar, piensa en la discapacidad, por ejemplo. Hoy en día hablamos ya incluso de otros términos, diversidad funcional, etcétera, etcétera. Necesitamos que las palabras pongan la realidad con la que queremos vivir. Las mujeres que no son nombradas no pueden ser pensadas. Con esto no estoy diciendo que si tú dices los niños no sea correcto gramaticalmente. Es correcto gramaticalmente. Ahora bien, cuando yo te digo que vengan los niños, ¿tú estás segura de lo que yo estoy diciendo? Que vengan los niños. ¿Estás segura de lo que estoy diciendo? ¿Puedes asegurar si estoy diciendo los niños o los niños y las niñas? ¿Lo puedes asegurar rotundamente? Depende, viendo el colectivo al que te estés refiriendo, sí. Si yo digo que vengan los niños, se lo digo a Beatriz, que vengan los niños. La sexta intuición. No lo puedes saber. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos en el espejismo de que el genérico es muy cómodo, creemos que es mejor y hay situaciones comunicativas que el genérico produce muchísima ambigüedad y es muchísimo mejor usar un específico. Si yo quiero que vengan los varones y digo que vengan los niños, hay alguna niña que dirá tenemos que ir o tenemos que quedarnos. Quiero decir, no hay una norma básica, depende del contexto comunicacional, puede ser mejor una opción u otra. Lo que yo te digo es que visibilizar del discurso a todas las mujeres es exclusión. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero produce exclusión. Está además tremendamente estudiado en el ámbito del empleo, está tremendamente estudiado en cuestiones como identidad, autonomía, empoderamiento. Las mujeres se sienten menos porque no son nunca nombradas. Es una cuestión en la que yo no te voy a convencer si tú no quieres dejarte convencer. Quiero decir que es algo absolutamente personal. Te puede molestar o no el lenguaje sexista. A mí, como llevo muchos años en él, no solo me molesta, me parece incómodo, me parece injusto, me parece que no ayuda a que el mundo cambie. Pero yo no hago apostolado. Si fuera lo mismo pero en femenino también te molestaría. ¿Por qué en femenino? Es que no sé qué... Traigan las niñas. Pero yo no puedo decir las niñas... Hay profesores en la universidad que los llaman que hablan en femenino para un grupo mixto. Cuando también hay chicos incluidos. Sí, que sería el mismo efecto al contrario. No, porque esto, el profesor que lo hace o la profesora lo hace con una conciencia probablemente militante. Lo hace por la razón que sea, no conozco qué profesores son, pero gramaticalmente un femenino plural no incluye a los hombres. Esto es la gramática española. Gramaticalmente un masculino plural sí incluye hombres y mujeres. Esto es gramática, no es ninguna otra cosa. Ahora bien, yo puedo elegir hablar en femenino por diferentes razones, porque creo que puede cambiar la forma en que tú te sitúes ante lo que estoy diciendo y que te puede hacer pensar en otras cosas, porque creo, y esto sí lo creo firmemente, que los hombres nunca entenderán la exclusión del lenguaje que padecemos las mujeres si no se ponen en nuestro lugar, y cuando hablamos en femenino bien que lo entienden. Y por tanto puede ser una forma activista
no necesariamente correcta desde el punto de vista lingüístico, de incluir en el discurso y de hacernos pensar, ¿y por qué nos hablan femenino si hay hombres? Pero yo no estoy diciendo que eso sea lo que hay que hacer, te digo por qué se hace. Entonces, ¿por qué lo que está demostrando? Yo esta opción de hablar en femenino la dejo a la voluntad de un docente que le parezca que está bien hacerlo. Pero yo no escribo en femenino un texto dedicado a grupos mixtos, pero no utilizo fórmulas sexistas. Hay términos medios. Entonces, ¿qué hace el masculino genérico? Invisibilizar a las mujeres. Si yo estoy diciendo que los científicos hicieron tales cosas y además encuentro un libro donde no hay ninguna científica y además hablo todo el rato de 2 o 3 señores, o sea, incorpora más elementos de discriminación y es una manera de paliar esa discriminación. ¿Es la única? No. ¿Es obligatoria? Tampoco. Depende de vuestra sensibilidad. Desde luego yo cuando me hablan de masculino me ofende bastante y me paso la vida tachando. Cuando voy al hotel y me pone el viajero, tacho, porque además es incorrecto poner el viajero si la destinataria es una mujer. Pero esto estamos tan acostumbradas que no decimos nada. Cuando nos habla un político, pues hable de femenino si quiere mi voto, porque si no igual no se puede. Pero es una cuestión de sensibilidad. Y si os resulta molesta, pues no lo hacéis y ya está. Ya la última intervención, sí. Bueno, entonces... ¿Hay alguien por ahí también? ¿Alguien ha pedido? Bueno, a mí es que el lenguaje me parece... O sea, soy hipersensible al lenguaje y me daña en lo más profundo de mi ser el lenguaje machista o sexista, como se le quiera llamar. Y respecto a lo de la educación pública, meterte en el Instituto Nacional de Estadística, puedes ver diagramas de frecuencia, y se lo digo a mis alumnos, que bien que los conocéis, donde se ve la enseñanza desde primaria hasta el titular o el catedrático, o catedrática de universidad, es decir, todo el ciclo educativo posible y existente. Se ven las frecuencias, el número de hombres y mujeres, y sin entrar ya cuando llegamos al doctorado, por ya poner fuera ya de la universidad, donde hay muchas más mujeres que hombres, en el doctorado se iguala, pero ya en los postdoctorados, o sea, partimos de un nivel igualitario, ¿no? La gente que hace el doctorado, en los postdoc ya el número de hombres aumenta muchísimo respecto a las mujeres, y que no os voy a contar en el número de titulares y ya no que os voy a contar en el número de catedráticas. Y eso que, o sea, quiero decir, claro, que tiene el porcentaje más alto de España. Pero no es el 50%. Y estamos hablando de la enseñanza pública, o sea que estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017 de la enseñanza pública en España, que enseña a los alumnos en lo que el Día de la Mujer de la Ciencia, que queríamos reivindicar el papel de la mujer científica, y para que vieran estos diagramas, porque es que son abrumadores. Yo creo que revelan un poco, a veces los datos nos ayudan a entender, si no tienes, como decía el compañero, es que yo no lo puedo creer, porque pues creo porque es así. No que no lo crees, ¿Y el por qué? No que no lo crean. Pues es la dinámica social, pero cuando ves esos datos realmente es que me extraña, no que no los crees. Es que es verdad que yo no soy de estadística y encima me cuesta mucho interpretar las estadísticas, ¿verdad, Beatriz? Pero es verdad que a veces los datos nos ayudan mucho a colocarnos, porque el discurso más abstracto, pues, pero si yo ya vivo un mundo que es más o menos igual, no. Y las cifras, sobre todo el prestigio de los puestos con buen salario y con estabilidad, esas cifras pues llaman a la vergüenza en un país como el nuestro, que se dice igualitario y que estamos ya en 2018. Es que a veces parece que seguimos con Mary Wollstonecraft reclamando ahí por primera vez. Y una cosa es no entender el por qué o cómo, o cuál es la dinámica que lleva eso, y otra cosa es extrañarse. O sea, no te puedes extrañar cuando es una realidad, lo único es a lo mejor no entender qué dinámica lleva eso, pues claro, es muy compleja y seguramente yo tampoco la logro entender del todo, ¿no? Quiero decir, que es difícil, pero extrañarnos pues es lo que hay, o sea, no nos puede extrañar porque es la realidad que vivimos todos los días. Bueno, yo creo que aquí con sobre todo esta faceta de educación tenemos más claro, ¿no? De que algo pueda cambiar, porque ellos son los responsables de llevar a cabo esta educación en muy poquito tiempo. Así que yo creo que este tipo de discursos, el conocimiento de ello, es muy importante. Bueno, vamos a dar por concluida ya la charla, agradecer la presencia y invitarte al año que viene. Prometo venir. Para seguir sembrando esas semillas de coeducación y que no nos quedamos por compartir los mismos
Muchas gracias.